En este vídeo haremos 3 tipos de sobres distintos. En ninguno de ellos necesitaremos pegamento ni tijeras. Para el primero de ellos usaremos un papel de cualquier medida. Comenzamos doblando por la mitad. Desdoblamos. Doblamos ahora las esquinas de arriba hacia el centro. Doblamos de este lado también hacia el centro. Hacemos lo mismo en el otro lado. Doblamos de abajo hasta aquí. Hasta estas dos esquinas. Levantamos esta pestaña y doblamos haciendo coincidir esta esquina con el borde. Hacemos lo mismo en el otro lado. Ahora meteremos esta punta dentro de este hueco y esta otra punta dentro de este otro hueco. Fíjate bien. Finalmente, doblamos de arriba para cerrar el sobre. Para el segundo sobre, también usaremos una hoja de papel de cualquier medida. La que vamos a usar tiene 29 por 21 centímetros. Comenzamos. La doblamos por la mitad, de lado a lado. Marcamos bien el doblado. Desdoblamos. Y doblamos ahora de abajo arriba. Marcamos siempre bien el doblado. Desdoblamos. Doblamos desde abajo hacia arriba. Hasta unos 3 centímetros antes de llegar al centro. Doblamos los dos picos de abajo. Doblamos ahora los dos lados.
Volvemos a doblar los dos picos. Volvemos a doblar los dos lados. Doblamos ahora los dos picos de arriba hasta el centro. Cogemos de arriba y metemos esta punta dentro de este bolsillo. Hasta hacer tope con los dos lados. Marcamos el doblado por arriba. Para el último sobre también usaremos una hoja de papel de cualquier medida. Esta tiene también 29 por 21 centímetros. Lo primero que haremos será doblarla por la mitad. Desdoblamos y doblamos al contrario. Desdoblamos y tenemos marcada una cruz en el centro. Doblamos estas dos esquinas, de forma que coincidan con la marca de este doblado. Siguiente paso, doblar los lados hacia el centro. Doblamos la parte de arriba, de esta forma. Doblamos desde esta marca. Esta parte que nos queda abajo la levantamos para doblarla también. Lo abrimos todo. Y metemos estas dos esquinas en estos dos huecos. Fíjate bien. Cerramos el sobre. Si este vídeo te ha resultado interesante, por favor, dale al like y compártelo. También puedes suscribirte a este canal. Muchas gracias por tu atención. Adiós.